Estar con don Carlos Calicho Abadía. Doctor, buen día, bienvenido. Buenos días, Diana. Oiga, ¿sabes que en los años 60, finales de 50, 60, una canción muy famosa, Diana, creo que era Pat Boone que la cantaba, un rock muy famoso en aquella época. Deme los acordes para ver si la recuerdo. La buscaré, doctor. ¿Cómo se llamaba la canción? ¿Quién la cantaba? Era Pat Boone, creo que... No, Paulo Anka. Paulo Anka, Diana. Paulo Anka. Ok, vamos a buscarla. Ya que usted no la quiere cantar, yo le voy a buscar. Pero comencemos hablando de lo que dijo el Contralor. Ayer lo tuvimos en debate abierto. No solamente habló de este tema del secuestro al Ministerio de Educación, sino que lanzó una advertencia que me parece marcaría un antes y un después. Dijo que se acabó el relajito de que aquí se para, después se acaba el paro y te pago aunque tú no hayas trabajado ni recuperes el tiempo. Ya eso es parte de la historia durante su Contraloría. Esas dos cositas, quiero su punto de vista para comenzar. Mira, no solo él lo ha dicho ahí y en otros programas, pero el presidente de la República también lo dijo. No sé si este jueves o el jueves anterior también dijo, y realmente están basados en algo que no trabaja, nos paga, no te pagamos. Y el derecho a huelga que dice la Constitución no quiere decir que te financio la huelga. Tienes el derecho a huelga, pero el financiamiento se lo hace cada uno. Bueno, la huelga es Suntrack. Cuando un edificio, una construcción para, Suntrack le paga a los empleados, no la empresa. Pero disculpe, en el tema educativo aquí, por lo general, hasta donde me alcanza la memoria, que me es infiel a veces, termina la protesta de los docentes, hay un finiquito y no hay problema, aquí te pagamos todo y se hace un visaje de calendario que se va a recuperar, los contenidos, cosas que nunca se hace, también forma parte de la historia triste y lamentable. Eso no quiere decir que se siga haciendo. Ojo, yo siempre digo, no vayas por ahí que es que yo siempre lo hice así, hasta el momento que pasa lo contrario. Ojo con eso, y pareciera ser, y allí hay un compromiso del presidente y el Contralor ante el país, lo han expresado públicamente y en reiteradas veces en ese sentido. Ahora, doctor, usted en uno de sus últimos escritos precisamente abordaba este tema de la paralización de labores por parte de los gremios magisteriales, pero también analizaba la ley 462, cómo llegó a aprobarse, la aprobación que se dio en la Asamblea Nacional. Hacía también ese análisis de los efectos en la provincia de Bocas del Toro con este cierre que lleva casi 2 meses, lo que significa cercenarle la economía, no solamente en el aspecto de lo que significa el banano y demás, sino también el turismo, que es uno de los pilares más fuertes de esa provincia. Y el cacao. Ojo, que no hemos olvidado, aquí en Panamá, y hay un sobrino mío, tiene fábricas de chocolate de alta calidad que están exportando y el cacao lo producen en Bocas del Toro. Ojo con eso, también esa industria está surgiendo. Mira, como lo expresé, yo no he visto en 35 años de democracia una ley que más discutida en tiempo, en participación, que esta. Con un respeto a la ciudadanía en transparencia. Se sesionó de lunes a viernes, no los fines de semana, hasta las 11 de la noche. Se respetaron los 2 largos feriados. Y se respetó en algo que fue la insistencia de los que iban a aportar en las diferentes tiempos que le dieron. Nos oponemos al aumento de la edad y que no se privatice los fondos del Seguro Social. Y las 2 se dieron. Se cumplió. Entonces, aquí hay un fondo político, pero aquí hay algo que este fin de semana comencé a darle vuelta, vi un reportaje de Haití, país fallido, el narcotráfico maneja el 80% de Haití, dirigido por un ex policía, Barbacoa es el apodo de él, y las bandas se unieron y digo, mira,
¿cómo se están financiando estas personas? ¿De dónde vienen esos fondos? Porque ese es un financiamiento a todo esto que están tumbando árboles, que como señalan por ahí ahora, queremos preservar la naturaleza, pero voy contra la naturaleza. Quiero mejor educación, pero voy en contra de la educación. Ojo, aquí hay que poner cuidado a ese financiamiento. Yo me temo que aquí está pudiendo haber financiamiento por el área del narcotráfico. Y mirémonos a Colombia, un país prácticamente tiene 50, 60 años secuestrado por el narcotráfico. Ahí está el intento de asesinato que acaba de haber. Haití, que acabo de mencionarlo. Ojo con eso. Prestemos atención y no va a pasar nada y termina pasando. Y traigo para que nos recordemos. Esa fue la actitud y la conducta, no solo de las autoridades de Herrera y Los Santos, sino de la población. Y ahí estamos pagando. No, es que ese de mi amigo, de mi compadre, no digas esto, es poca cosa lo que bota al río. Aquí tenemos un problema serio por no prestarle atención desde el mismo momento. Disculpe, yo no he visto el reportaje del que usted habla, el programa, pero lo que sí sé es que hay dos elementos aquí que me llaman la atención. Uno, que este fin de semana había miembros de la pandilla Barrio Francés. Sí. Y hay otra cuyo nombre no recuerdo, involucrados en el intento de toma, fíjese, de toma de la estación de policía de Almirante. Eso no es poca cosa. Y ahora que usted habla de financiamiento, en estas últimas semanas hemos estado hablando de cómo circula el alimento, que está escaso en Bocas del Toro, pero circula para los lugares donde están bloqueados. La circulación de los billetes de A100, los famosos billetes de A100. Y la circulación también de motosierras. Me fui a buscar aquí cuánto cuesta una motosierra. Una motosierra cuesta, y metí a Duit Center, disculpe, es gratis la publicidad. Y las que me encontré enseguida aquí dice una $109, la otra 109, la otra 89. O sea, no cuesta 25 centavos. Entonces, de pronto cobra algo de sentido lo que usted me está diciendo y me preocupa. Se me había quedado esto, pero también la amenaza del miembro de Suntra en Boca del Toro que no vamos a tomar las oficinas públicas. Ojo con eso. Señores, hay que prestarle atención ya, no mañana martes. Hoy lunes. Ojo que no estamos jugando. Y lo que más me molesta de 3, 4 irresponsables que salen a decir y cambiar todo el sentido de la ley y de artículos en ese sentido, están alimentando eso. Están alimentando esto y como señalo en el artículo, por querer acabar con el árbol, quemamos el bosque y después se nos dañó la tierra y no podemos crecer ese bosque nuevamente. Ahora, doctor, dentro de ese análisis que usted está compartiendo esta mañana y esa advertencia que da y sobre todo ese llamado hacia las autoridades que me imagino que también pueden tener esa tesis en su radar, ¿no hay una parte de esas manifestaciones orgánicas de aquel que de verdad le preocupan muchas, que no quedó satisfecho con el tema en el caso de la ley 462, por ejemplo? Mira, manifestación orgánica hubo para lo de las minas, el contrato de la mina, que era a las 4 de la tarde, ahí en la cinta costera, en la acera de la cinta costera, y después salían una caminata en ese sentido. Eso era orgánico y eran todos los días. Y el grupo, uno de los grupos que liderizaba eso, Sal de las Redes, desapareció. Hicieron 2 o 3 en ese sentido y terminaron porque cada vez fueron menos personas y nunca similar ni al de menos asistencia que hubo en ese momento. Entonces, aquí hay otro fondo y no seamos ingenuos. Aquí hay un fondo en ese sentido. Y regreso a lo de la ley 462, ampliamente transparente,
todo el mundo tuvo participación, los dos pedidos se le dieron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay ¿Qué cabida queremos? para la ¿Qué queremos? derogación que Y quieren. te digo, como puse en el título, lo que se quiere es derogar la democracia. Porque si se deroga la ley, cerremos la asamblea. O sea, la asamblea que actuó muy bien en 35 años, nunca ha actuado tan bien como esa. Entonces cerremos, porque entonces es lo que yo quiero. En esto entonces entramos en el caos. Y si derogáramos la ley, supongamos que se cometiera ese error, no van a querer, regresamos a la ley 51. Inmediatamente el aporte de los 960 millones de dólares no hay que suspenderlo. El aporte de los patronos se suspenden de una vez y todas otras situaciones ahí. Inmediatamente esto. Pero ellos no van a querer eso, porque ellos quieren el sistema solidario, que es el que no ha llevado a este déficit, que se eliminó hace 20 años en la ley 51. Ahora, o sea, ojo con lo que estamos haciendo en este sentido. A mí me llama la atención muchas cosas de estas protestas, y al igual que Diana, yo creo que hay gente que genuinamente de seguro está protestando creyendo que tiene frente a sí una ley que le perjudica. Yo eso no lo puedo poner en duda. Tengo que creer que hay gente que no protesta por una motivación política o porque le están pagando por el plato de comida o lo que sea. Yo debo creer eso, porque usted no mantiene una protesta durante tanto tiempo así por arte de birlibirloque. O sea que algún nivel de malestar hay. Ahora, a ojo de buen cubero, yo siento que la mayor parte del grado de malestar obedece a una falta de educación, de conexión con voceros del gobierno que tengan la credibilidad para explicar el contenido de esta ley. Le pongo cosas muy simples y básicas. Se la dice a alguien que no le gusta la ley 462. Y le voy a decir una de las razones por las que no me gusta, una nada más. Yo creo que es irresponsable que se haya pateado la pelota para que en 6 años se decida la edad de jubilación sabiendo el problema que tenemos. Sí. A mí me parece, pero ese es mi punto de vista. O sea, yo no defiendo la 462. Me parece que allí se actuó con irresponsabilidad. Se hizo lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores y que nos tiene en este berenjenal. Y de seguro tiene que haber gente que tiene alguna razón de fuerza, de verdad, de peso para estar protestando. Pero vamos a lo concreto. ¿Qué cobertura tiene la Caja de Seguro Social en, qué sé yo, las tierras colectivas, por ponerle un ejemplo, o en las comarcas? Hablemos de la Nave Buglé, que está allá arriba, que es la que más está protestando. ¿Qué cobertura tiene como para que haya grupos tan descontentos? No tiene ninguna. En el Seguro Social, en las áreas comarcales, no tienen instalaciones. Se lo da los servicios a las instalaciones del Ministerio de Salud. En ese sentido, igual que pasa con Darién. Igual pasa entre Santiago de Veragua y David, en esos 182 kilómetros no hay instalaciones en la Caja de Seguro Social. O sea, te doy esto para que veamos esa situación. O sea, y perdóname, Hugo, lo que a ti no te gusta de haber pateado la pelota, esa es parte de la protesta, dice, es porque van a aumentar la edad entre 7 años. O sea, yo, y lo insisto, tenía que haberse aumentado la edad. Esto, no me venga que más vio, gracias al aumento de 2 años de edad en la reforma del presidente Endara, que yo participé en esa reforma apoyando y divulgando. Ya no estando en el gobierno del presidente Endara, yo había renunciado al viceministerio ya. Y me perjudicaba a mí personalmente porque yo había entrado a trabajar para jubilarme a los 60. Era lo correcto. Eso nos ahorró que hoy tuviéramos un déficit de 5.000 millones de dólares más esos 2 años. En ese sentido. Toda mujer jubilada que hoy ya cumplió 67 años, o sea, ya tiene 10 años, está pensionada. Todo hombre jubilado que ya cumplió 72 años, ya tiene 10 años de jubilado, ya recibió más de lo que aportó
en forma amplia. 54% de los jubilados tenemos más de 70 años y 15% tienen más de 80 años. Y yo di mi ejemplo, cuando comencé a hacer este estudio, yo en 38 años que aporté, llegué a acumular con intereses $202.000. En 14 años y medio, a 30 de diciembre del 2024, ya yo había recibido $440.000. Y eso sucedió en todo que tenemos más de 8 años, ni 10 años, más de 8 años. Ese es el problema del déficit. Entendamos ese asunto. Ahora bien, mire, disculpe que lo corte allí, pero vuelvo al tema de la incapacidad que ha tenido el gobierno para echar abajo un andamiaje de evidentes falsedades. Y le voy a poner un ejemplo de un diputado que lo hizo de manera personal, pero una golondrina no hace verano. Eso es lo que tendrían que hacer, eso es lo que le toca hacer al gobierno como una estrategia de comunicación. Este diputado, Bloise, tomó uno de los tantos videos que hay por ahí, y lo voy a decir en buen panameño, lo farató en un par de segundos. Sí, sí. Fíjense que lo farató de tal manera que uno de los protagonistas del video después hizo otro video respondiéndole, y al responderle le daba la razón de manera indirecta a todo lo que había dicho al señor Bloise. Entonces, siento a un gobierno como atado de manos en materia de comunicación, que en redes sociales, en los medios tradicionales de alguna forma ha mantenido, digamos que la comunicación como es usual. Está bien, lo ha hecho bien, bastante bien. Pero en redes sociales como que no tiene la gasolina para hacerlo. Y hay ejemplos que rescato como ese, que bien podrían usarlo de ejemplo, y no, simplemente aquí se multiplican las mentiras y se multiplican las mentiras. Y yo veía a un dirigente magisterial que a mí me causaba dolor lo que decía. Él citaba el artículo donde se hablaba de la jubilación mínima para decir, viste, que la jubilación va a ser mínima. Entonces quedaba, espérate, te estás diciendo cuál es el mínimo. No es que la jubilación sea mínima. Pero hay gente que cree eso y no hay un vocero, no hay nadie que a ese video diga, aquí está esto, esta es la realidad, con los artículos y de una forma simple y sencilla. Entonces, esa incapacidad de comunicación del gobierno, esto fue en marzo, mira dónde estamos y todavía no levanta cabeza. Estoy de acuerdo contigo y lo mencioné. Se presentó el problema y se presentó la solución. Y yo planteaba, hay que salir a explicar el porqué del problema. Para que entienda. Mi participación fue saliendo a explicar el porqué del problema. Yo no salía a defender la ley, el porqué del problema que nos llevaba a esa reforma. Y yo creo que ahí fue originalmente la falla de comunicación gubernamental en ese aspecto. Bloise le escribí de una vez en esto y la mandé a muchos personas y grupos y creo que es así. He visto algunos videos del gobierno, pero no han tenido la fuerza como Bloise la hizo con una tranquilidad. Y mira, hay algo que a veces dice, no, tienes que hacer el mensaje de 30 segundos, 45 segundos. No. El mensaje lo que tiene que ser efectivo, como hizo Bloise, creo que demora como minuto y medio en ese sentido. E impactó en este aspecto que uno de los que ha inventado la mentira y ha alterado esto salió a responder y respondió mal en ese aspecto. Entonces, pero insisto en el peligro del financiamiento y esos personajes que cambian ese sentido de la ley le están dando agua a ese molino de un dinero que están financiando, y nadie que quiera bien para su país
perjudica al ciudadano, que es lo que está pasando en Bocas del Toro, y los maestros a los estudiantes. Sí, y que sería sumamente peligrosa. Ahora, doctor, en esa misma línea que comentaba Hugo, el campo de las redes sociales y lo que se dice de la ley, sí, hemos visto esfuerzos por parte de la Caja de Seguro Social. Y me doy la tarea cuando tengo esa oportunidad de leer los comentarios. Y, por ejemplo, cuando compartimos esa explicación que usted y otras personas que opinan igual, que hacen un recuento o plantean la génesis del problema que teníamos, cuál era la solución, qué iba a suceder. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, pero es que la realidad del doctor Carlos Abadía es otra. No es la realidad del común de los panameños. Por eso él defiende esa ley y nos vamos con esa diatriba a través de las redes sociales donde ha tomado fuerza y de una manera obviamente equivocada. Mira, cuando te refutan algo sin argumentos, sino con descalificaciones, es porque no tienen argumentos realmente, en ese sentido. Yo he visto, y esta es la realidad, es más, todos nosotros no nos jubilamos con el último salario. Cuando llegué yo a pensionarme, comencé a recibir la mitad de lo que ya yo estaba ganando. O sea, eso quieren descalificarte, pero no tienen los argumentos para refutar lo que estoy planteando. Y hay un poco de todo, doctor y amigos de Radiografía, porque no solamente son los docentes quienes están señalando que esta ley es negativa para la población. Estamos hablando de economistas también, incluso en su momento de diputados, de supuestos expertos en el tema, donde esto aún más le da fortaleza a esa opinión. Bueno, pero es que manipulan economistas, que no creo que sean más de 2 que han salido con esto, han manipulado este asunto. O docentes o otras personas han manipulado, como el ejemplo que acaba de señalar Hugo, de que dio, es la mínima, y dice, no, es de la mínima. O sea, cambiar esa manipulación en ese sentido. Y hay una gran verdad, Hugo y Diana. Yo no creo, y para ser exagerado, no hay 5.000 personas que hayan leído la ley. Y de esas 5.000, probablemente la mitad no la han entendido, porque es muy técnica. Y están hablando, repitiendo lo que están diciendo. Y en eso se está basando estos señores que le están haciendo un daño al país. Le están haciendo un daño al país y alimentando ese financiamiento. Ojo. Disculpe que lo corte allí. Disculpe. Sí, le están haciendo daño al país. Pero el gobierno le hace daño al país al no establecer una comunicación estratégica que tenga un efecto. Ok. Entonces, aquí hay de parte y parte, porque yo no puedo permitir ver que se está cayendo a pedazos mi casa y decir, no, la culpa la tiene el viento, la culpa la tiene la lluvia. Yo tengo que ver qué hago con mi casa. Y el gobierno, en materia comunicacional, en el área digital, se está dejando comer el mandado, insisto, con respecto a una ley que a mí no me gusta, y he dicho por qué no me gusta, pero de ella que yo tenga que aceptar mentiras tan evidentes y que el proponente de la ley la mire como si eso no fuera conmigo y el país, enfrentando los problemas que tiene. Yo digo, también hay una gran irresponsabilidad de quienes lo gobiernan. Pero no estoy saliendo a defender el gobierno en eso. Creo que hay una falla que tiene que... Y falla desde el inicio, porque creo que antes de haber comenzado a discutir, haber tenido que salir a explicar el porqué del problema. Es clave. Yo recuerdo que en el gobierno de Varela, la vicepresidenta nos llamó a un grupo que habían pensado en un momento para ver la reforma de la ley. Y yo a esa reunión le dije, señora vicepresidenta, lo primero hay que salir a explicar el porqué. Y después hablamos de la reforma, para que la gente entienda el porqué. El médico, y yo he dado un ejemplo de mi especialidad, a mí me llega un paciente con dolor, ese es el problema del paciente. Yo no puedo darle un analgésico, yo tengo que buscar el porqué de ese dolor para darle el tratamiento exacto, en ese sentido. Y eso creo que ahí la falla viene en ese, y hay que correr, y estoy claramente de acuerdo. Ahora, el tema no es que sucedió una falla, es que la falla permanece. Sí.
No, está bien, pero comenzó ahí y creo que ayer o contratar al diputado Bloise para que haga lo otro, Mire, porque ha sido un éxito, ha tenido Efectiva en su mensaje. un efectivo tremendamente en ese aspecto. Y es más, yo he estado en conversación con él, en chat y otros, a lo que tienen que salir a defender la ley que se aprobó. Es que más No que podemos- defender la ley, o sea, yo diría el acto. explicar, porque, mire, les voy a poner un ejemplo. Hay otra también que es muy común que uno ve por ahí en los mensajes de redes. No, que el factor de pensionamiento y por eso tiene que trabajar 80 años. O sea, usando un cálculo que es el cálculo viejo y no hay nadie del gobierno que también en esos videitos saque un videito diciendo, no, ahora además del factor, tú tienes que sumar el porcentaje de la inversión y que se revisa año tras año. Nadie le sale a decir eso. Sí, Entonces, entonces, cuando un periodista sale y lo dice, entonces dice, no, que tú eres un metido. No, lo que pasa es que ahí está en la ley y no hay nadie del gobierno, por eso le insisto, en el tema de la comunicación. Sí, es irresponsable decir mentira, pero también irresponsable que usted permita que la mentira prevalezca. No, y no actuar como debe ser para aclarar en eso. ¿Qué usted sugiere, doctor? ¿Qué usted sugiere en medio de esta situación? Bueno, ya tenemos por parte de lo que está ocurriendo en Bocas del Toro, la operación Omega, se busca reabrir las vías, todavía permanecen cerca de 20 cierres de vías. Se espera entre 3 a 4 días se pueda completar eso. En la parte docente, desde el 23 de abril, la mayoría de los estudiantes no reciben clases. Estamos hablando de una gran pérdida en materia educativa y a pesar de los esfuerzos que mencionan las autoridades educativas, los mensajes de la ministra de Educación, los mensajes del propio presidente de la República, siguen los chicos sin dar clases. Ya la semana pasada debían terminar los exámenes. Lo hizo el sector privado, tal cual. Sin embargo, hay falencias porque no están dando clases. Bueno, vamos a ser justos en eso. Ese grupo perjudicado y probablemente está para perder el año es un 20%, no es el 100% del sector público. Hay un porcentaje muy alto, creo que alrededor de 70-75% ha estado funcionando. No regularmente, que ha habido, pero eso, y los maestros, yo estoy viendo que si sigue algo más así, se va a perder el año y los que se iban a graduar en esas escuelas no se van a graduar. Se graduarán el próximo año. Y todo pasará lo mismo en ese sentido. Y con esa posición que ha puesto el presidente y el contralor, que no va, ojo, porque ya comienza el rumor de poder venir y tienen los elementos legales para hacer esto, destituciones de estos maestros. O sea, yo creo que aquí tenemos que ser claros y atacar el asunto. Aquí hay un asunto ideológico que le importa un pito con los estudiantes, con la provincia de Bocas del Toro, que a mí me da mucho dolor. Yo fui pionero del hospital de Changuinola en el año 72, llegué a Changuinola, estuve casi 5 años allá y lo he visitado durante todo este tiempo prácticamente anualmente y tengo amigos allá todavía en la época mía. Me duele mucho y están destruyendo todo. La isla de Bocas es el tercer visita mayor de turistas en Panamá. Después del canal y el casco antiguo, viene la isla de Bocas del Toro. Era. Pero espero que se recupere. Todos tenemos esa esperanza, los que queremos a este país, porque al final nosotros no podemos estar celebrando que el país se caiga a pedazos. Y aquí todo no se arregla con la fuerza, hay que usar la fuerza de la razón. No todo es barbarie, no todo es te doy con un manduco, no. Y creo que en esa línea el gobierno tiene mucho espacio para hacer. No porque yo apoye esa ley, le estoy diciendo que a mí esa ley lo que más me desagrada es la irresponsabilidad de patear la pelota en el tema de la edad de jubilación. Eso es irresponsable y es lo mismo que se ha hecho año tras año. Pero a pesar de eso tengo que reconocer que hay otros aspectos donde la ley hizo cosas para mí inesperadas, que fue consultada durante mucho tiempo. Se dijo, va a haber un carnavalazo, no se dio un carnavalazo. Que iba a ser no sé qué en Año Nuevo, un madrugonazo, tampoco se dio un madrugonazo. Que se dijo, no queremos privatización, no hay privatización. Que se dijo, no queremos edad de jubilación, ni directa ni indirectamente pasa. Pero eso no lo tenemos que decir nosotros. Eso tiene que decirlo la autoridad. Y hay estrategias de comunicación.
digital, que es donde están perdiendo la batalla y que tiene un impacto y afecta, donde el gobierno tiene en un momento que abrir los ojos. Pero en fin, seguiremos hablando del tema, porque insisto, tan irresponsable es echar la casa abajo como mirar que se está cayendo y no hacer nada. Las dos actitudes son irresponsables. Estamos claros. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Vamos a hablar de San Miguelito. Oye, la alcaldesa está de cumpleaños. Por ahí vi una foto. He visto bastantes fotos de ella, pero no sé, voy a averiguar si está de cumpleaños o no. Y encontré Diana, de Paul Anka. Vamos aquí a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos y me quedo viendo Diana con Paul Anka.